Se me ha pedido hablar de presentaciones extraesofágicas de enfermedad por reflujo y me parece más fácil, en lugar de hablar de tos y asma y síntomas laringeos, enfocarnos nada más en la evaluación y el manejo del reflujo laringeo, y me parece que es un buen ejemplo que puede traducirse a las otras presentaciones extraesofágicas. Es un problema clínico muchas veces difícil. Entonces la idea es hablar del contexto clínico, cómo es que estos pacientes llegan al consultorio del gastroenterólogo, y luego vamos a hacer hincapié en algunos de los retos y las controversias que plagan a estas presentaciones extraesofágicas. Una epidemiología en donde el diagnóstico se hace cada vez con más frecuencia, una patogénesis que no está bien comprendida, síntomas que no son específicos, métodos diagnósticos que tienen una sensibilidad limitada y tratamientos con efectividad muy limitada, incluso ausente en algunos de los estudios controlados. Es un área difícil, pero me parece que hay una manera de ayudar a estos pacientes. El contexto clínico en general entonces es que un paciente presenta con síntomas laringeos, disfonia, tos, carraspera, dolor de garganta, acude al otorrinolaringólogo, se le hace una laringoscopía en donde no hay cáncer, y esto sí es muy importante porque hay que descartar cáncer cuando se presentan estos síntomas, pero como no hay cáncer, lo que encuentran es a lo mejor edema, un poquito de eritema, algunos otros hallazgos, y se hace un diagnóstico de reflujo laringeo, se le inicia una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. A menudo el paciente no responde, y entonces es aquí donde se refiere ya a la clínica del gastroenterólogo. ¿Qué hacer con este paciente con, entre comillas, reflujo laringeo que no responde? Habrá que hacerle estudios de pH, impedancia, buscar otras etiologías, a lo mejor mandarlo a cirugía antirreflujo porque no ha respondido a los medicamentos. ¿Qué hacer con estos pacientes? En cuanto a la epidemiología, sabemos que la enfermedad por reflujo con síntomas típicos es muy frecuente. En Estados Unidos un 10% de los adultos se quejan de pirosis de forma diaria, y esto va en aumento no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en cierta parte atado a lo que hablábamos esta mañana, ¿no? La epidemia de obesidad que se está viviendo en el mundo entero. Desde el punto de vista del consultorio del otorrino, más o menos un 10% de las consultas a ellos son para evaluación de síntomas posiblemente atribuibles a enfermedad por reflujo. Los pacientes ya van con la idea de que a lo mejor esto se trata de reflujo. Este es un esquema simplificado de la patogénesis del reflujo gastroesofágico. Sabemos que en el estómago existen sustancias potencialmente nocivas para el esófago, ácido, pepsina, etcétera. Para evitar que éstas entren en contacto con el esófago, existe una barrera antirreflujo compuesta por el esfínter esofágico inferior anclado por el diafragma crural. Pero cuando esta barrera se rebasa y el esófago se expone al material gástrico, existen mecanismos de defensa como peristalsis para empujar el material refluido de nuevo al estómago, o saliva para neutralizar el ácido a través de bicarbonato. Sin embargo, cuando esta barrera antirreflujo se ve superada con frecuencia de tal manera que estos mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, el paciente en algunos de los casos desarrolla esofagitis erosiva. 1/3 nada más, 2/3 continúan con endoscopía normal. Lo que sucede más a menudo, incluso sin daño a la mucosa, es que el paciente comienza a experimentar pirosis o regurgitación o algunos de los otros síntomas. En el ámbito de las presentaciones extraesofágicas, es posible que haya daño directo por contacto con la mucosa laringopulmonar, es decir, reflujo que asciende el esófago, rebasa el esfínter superior y luego baña esas estructuras, pero también existe la posibilidad de cambios debido a un mecanismo reflejo neural en donde la presencia de material refluido en el esófago sin alcanzar puntos más proximales puede desencadenar un reflejo vagal con consecuencias, por ejemplo, en el pulmón, broncoconstricción. La presentación clínica es sumamente variada y los síntomas no son específicos para ninguna de las etiologías. Los pacientes presentan con disfonia, dolor de garganta, aclaramiento, tos, globus, disfagia, goteo posnasal, laringoespasmo. Importantemente, más o menos la mitad de estos pacientes no tienen síntomas típicos concomitantes de reflujo, es decir, no se quejan de pirosis o de regurgitación de ácido. Y aquí es donde la idea está del papel del reflujo silencioso, es decir, reflujo extraesofágico sin pirosis, es algo realmente controversial.
Estas son las herramientas disponibles para intentar hacer un diagnóstico. La endoscopía, se las menciono muy brevemente. En realidad uno no puede hacer un diagnóstico de reflujo laríngeo o extraesofágico con la endoscopía. Incluso si hay esofagitis erosiva, esto no establece que haya causalidad entre reflujo y los síntomas atípicos de los cuales el paciente se está quejando. Otras posibilidades las vamos a hablar ahora: la laringoscopía, monitoreo de reflujo, ya sea con pH o impedancia pH, y algunos de los nuevos métodos que vienen en desarrollo. Estos son, y no hace falta que pongan demasiada atención a todos, pero son algunos de los hallazgos que cuando el otorrino hace la laringoscopía son atribuibles a reflujo. Son múltiples y en muchos casos son subjetivos. Sin embargo, lo que más frecuentemente reportan cuando se hace un diagnóstico de reflujo laríngeo es edema, y en algunos casos eritema, algo sumamente subjetivo. Y sabemos que la laringoscopía es una prueba que no rinde para hacer diagnóstico de reflujo laríngeo. Les muestro rápidamente un par de estudios ya un poco antiguos, pero muy importantes. En el primero se tomaron a 52 voluntarios sanos, sin ningún problema otorrinolaringológico, sin reflujo, no fumadores, sin síntomas. A todos se les hizo laringoscopía y se hicieron videograbaciones, y luego estas grabaciones se les mostraron a 3 otorrinos expertos en reflujo de manera cegada, y encontraron al menos un signo de irritación laringea en más del 80% de los pacientes. Es decir, es algo sumamente subjetivo. En otro estudio un poquito más grande, en 120 pacientes, ahora sí con disfonía, se hizo un protocolo similar. Se les hicieron laringoscopías que fueron videograbadas y luego se les mostraron en forma cegada a 5 otorrinolaringólogos también expertos en reflujo laringio. Y la concordancia intraobservadora, es decir, entre un otorrino y el otro, era muy pobre. Y interesantemente, la confiabilidad intraobservadora era sumamente variable. Es decir, el mismo otorrino viendo el video el lunes y luego el jueves, muchas veces daba una opinión distinta. No es que no sean buenos médicos, es que el método no alcanza para hacer un diagnóstico certero o reproducible, y por esto las guías de manejo del reflujo publicadas por el American College nos dicen claramente que el diagnóstico de reflujo laringio no puede hacerse basado en la laringoscopía de manera aislada. Ya la literatura de los otorrinos, creo que empieza el péndulo a regresar un poco, y ya vemos artículos donde ellos reconocen que el reflujo laringio se ha convertido en una entidad sobrediagnosticada y que no debe hacerse este diagnóstico simplemente porque la causa de la disfonía no ha sido identificada, ¿no? Hay que buscar otras posibles explicaciones y otras etiologías. El reflujo laringio sí existe, hay pacientes que tienen estos síntomas por reflujo y responden a IVPs. Nosotros tenemos a veces una experiencia un poco sesgada porque muchos de los pacientes que vemos son los que no han respondido y muchos de ellos no tienen reflujo, y ahí es donde vienen todos estos problemas de la falta de sensibilidad de los estudios diagnósticos y la falta de alcance de los tratamientos. Pero volviendo al estudio diagnóstico, otra cosa que uno puede hacer es una pHimetría. Durante bastantes años hemos intentado hacer esto utilizando electrodos de pH, no solo en el esófago distal, sino que también en el esófago proximal e incluso por encima del esfínter esofágico superior en la laringe. No hay tiempo de mostrarles todos los estudios, pero el resumen es que una pHimetría normal, desafortunadamente, no predice respuesta al tratamiento, y la que menos funciona es la faringe, porque hay muchos problemas de pseudo reflujo y de falsos positivos en cuanto a episodios de reflujo. Lo hemos intentado también utilizando pH impedancia, lo cual provee una caracterización más profunda de los episodios de reflujo. Y en este estudio publicado en el 2013, expertos en monitoreo de reflujo evaluaron la concordancia interobservador y vieron que en los episodios esofágicos era muy alta. Ahí es bastante fácil de dictaminar si hay reflujo o no. En los episodios laringios era muy baja, es decir, cuesta mucho medir, y desafortunadamente es algo que no nos ha rendido. Y ya les había dicho antes, estos resultados no predicen que el paciente va a responder a terapias antirreflujo. Por todos estos problemas ha existido un esfuerzo en encontrar nuevos métodos diagnósticos. Por ejemplo, la sonda comercialmente conocida como ResTech, que es una sonda de pH que no atraviesa el esfínter superior, cuelga en la laringe y detecta no solo líquido, pH líquido, sino que aerosol.
Algo que viene en desarrollo también es el estudio de pepsina en saliva como un marcador de que el reflujo ha alcanzado estas regiones supraesofágicas, o el biopseo de la laringe haciendo microscopía electrónica buscando cambios en los espacios intercelulares. Brevemente les menciono los dos estudios que conozco utilizando la microscopía electrónica. No han logrado reproducir lo que logramos en el esófago, donde sí predice reflujo. En la laringe, desafortunadamente, esto no ha funcionado muy bien. Les estoy dando un montón de malas noticias, ¿no? Esto no sirve, el otro, pero al final vamos a ver qué es lo que sí podemos hacer con estos pacientes. Pero quiero que quede claro, porque no vale la pena estar gastando el tiempo haciendo estos estudios si no nos van a sacar de apuros. El Restec y la pepsina, también recientemente en el último año y medio hemos tenido estudios mostrando que no logran discriminar a sujetos controles de pacientes con problemas de síntomas y también evidencia de irritación laringea. Y un estudio un poquito más reciente del mismo grupo nos mostró que una pH Restec anormal no predice la respuesta al tratamiento. Nosotros tenemos la sonda, ya no la usamos, de hecho, porque no nos tiene ninguna utilidad clínica clara. La pepsina, hay unos estudios, no están aún publicados, pero mostrados en el meeting de la AGA en DDW de este año, donde utilizando un enfoque distinto de la medición de la pepsina parece que sí predicen, y a lo mejor esto es algo que espero en un futuro próximo nos sirva, pero lo que hay publicado no tienen estos métodos de utilidad clínica bien establecida. De nuevo, es posible que la pepsina sí sea algo que nos ayude en un futuro próximo. En cuanto al tratamiento, la conducta farmacológica es suprimir el ácido. Les muestro acá el alcance terapéutico de los IVPs versus placebo para distintos objetivos en cuanto a eficacia del tratamiento. Cuando estamos hablando de resolver la esofagitis, pueden ver que hay una clara ventaja por encima del placebo para los IVPs. Cuando estamos hablando de resolver pirosis, también hay una clara ventaja. No todos los pacientes resuelven, pero es una conducta terapéutica que sí tiene frutos. La regurgitación también, aunque la tasa de respuesta no es tan alta. Los pacientes con dolor torácico, si tienen pHimetría positiva o endoscopía con esofagitis, les va muy bien con el IVP, y no nos debe sorprender que si tienen estudios negativos, no tienen reflujo, no van a mejorar con los IVPs. Y aquí es donde está el problema. Estos son estudios, el resumen de los estudios aleatorizados controlados en disfonía y tos. Pueden ver que no hay ventaja de los IVPs por sobre del placebo. El problema acá es en parte que la etiología de estos síntomas a veces es multifactorial. A lo mejor el reflujo está un poco involucrado, pero también tienen goteo postnasal, alergia, tensión de las cuerdas vocales, hipersensibilidad laringea, y muchos de los estudios incorporaron pacientes sin comprobar que tenían reflujo. Entonces la muestra está contaminada con pacientes que no tienen reflujo, obviamente no van a mejorar con los IVPs. La conducta terapéutica más drástica sería hacer una fundoplicatura, y les muestro el alcance de esto. Este es un estudio del grupo del doctor Baesi, que es uno de los líderes en el área de reflujo extraesofágico. Aquí tomaron a 72 pacientes con reflujo laringio por síntomas. Todos tenían pHimetría anormal sin IVP de base, o sea, todos tenían reflujo. Se les puso un IVP y luego de 4 meses, 47 de los 72, un buen porcentaje, tenía mejoría. Es decir, sí tenían reflujo laringio, tenían pHimetría normal, les fue bien. A los que quedaron, como tenían pH de base anormal, se les ofreció, esto no fue asignación aleatoria, se les ofreció hacer una fundoplicatura o continuar en IVP. De nuevo, no habían respondido bien al IVP, y esta es la tasa de mejoría para los dos grupos, es igual. Entonces, de nuevo, el alcance de los métodos diagnósticos es limitado. Los síntomas atípicos a menudo no mejoran con terapia antirreflujo. Entonces, ¿a quién tratar? ¿Cómo podemos predecir la respuesta al tratamiento? Es una pregunta difícil, la que nos encontramos con frecuencia en el ámbito del consultorio, ¿no? Del mismo grupo del doctor Baesi, esto es un estudio más reciente publicado este año. De nuevo, pacientes con pHimetría de base anormal, es decir, tenían exposición al ácido en el esófago aumentada, eso dice comprobado, los trataron con fundoplicatura
y el estudio incluyó bastantes pacientes con síntomas típicos, pirosis, regurgitación, y también 36 con síntomas extraesofágicos. Los siguieron por un buen número de meses, promedio de 66 meses, y estas son las tasas de remisión. Acá es el tiempo cero donde todos se operan. Pueden ver que la tasa de remisión es la mejor, es para los pacientes con síntomas típicos que habían respondido a IVP. Luego siguen los pacientes con síntomas extraesofágicos que también habían tenido una respuesta al IVP. A estos les va bastante bien. Los que más recaen son los que no habían tenido respuesta al IVP, sobre todo las presentaciones atípicas. Luego hicieron modelaje estadístico buscando cuáles son los factores que a lo mejor predicen que al paciente le va a ir bien. Evaluaron la presencia de síntomas típicos concomitantes para los que tenían reflujo extraesofágico, los parámetros en pHimetría, el grado de esofagitis, índices sintomáticos, presión del esfínter inferior en manometría, tamaño de la hernia hiatal. Ninguno de ellos podía predecir. El único factor que predice que el paciente le va a ir bien con fundoplicatura si tiene síntomas extraesofágicos es que haya tenido una buena respuesta al IVP, lo cual de cierta manera confirma que el paciente sí tenía reflujo. Con todo esto en mente, estas son las recomendaciones del American College. La enfermedad por reflujo puede y debe ser considerada como un cofactor en la laringitis, pero todos estos pacientes requieren una cuidadosa evaluación de otras causas. De nuevo, goteo postnasal, alergia. Nosotros cada vez estamos viendo más pacientes con hipersensibilidad a laringia, que el otorrino puede hacer el test para esto y responden a agentes como la gabapentina, por ejemplo. Además, les recuerdo, el diagnóstico de reflujo laringio no puede hacerse basado en la laringoscopía. Recomendamos una prueba con IVP si el paciente tiene síntomas típicos o tiene documentación de reflujo en estudio de monitoreo, lo cual este estudio tiene que considerarse antes de iniciar IVPs en los que no tienen síntomas típicos. Por último, ¿qué le podemos ofrecer al paciente cuando llega al consultorio? Una de las cosas más importantes, me parece, es educar al paciente, explicarles la etiología muchas veces multifactorial. Entonces, nosotros les podemos ofrecer evaluar reflujo y los colegas de otorrino pulmonar pueden evaluar otras causas y ya en un trabajo en equipo se pueden ir resolviendo las cosas. Y también es muy útil explicar las limitaciones de la laringoscopía, porque el paciente viene con la laringoscopía en la mano que dice reflujo severo, ¿no? Entonces, yo me tomo el tiempo de decirles, mira, estos síntomas, bueno, puede ser reflujo, pero lo mismo que se mira rojo puede ser por reflujo, o por la alergia o porque fuma. Entonces eso le ayuda al paciente soltar un poco la idea de que lo que tiene es reflujo. Se les puede ofrecer evaluación diagnóstica para clarificar si el reflujo está presente y si es un factor. Y si uno excluye que hay reflujo, esto es útil porque entonces uno puede dirigir sus esfuerzos de diagnóstico y tratamiento hacia otras etiologías. En los pacientes que tienen reflujo comprobado, se les puede hacer un monitoreo en IVP, por ejemplo, con pH impedancia, para ver si hay reflujo que persiste a pesar de los tratamientos, y en ese caso pues sí uno puede justificar escalar el enfoque del tratamiento y recordar al paciente que son los hallazgos de estos estudios los que van a guiar el manejo. El que continúa con reflujo se le maximiza el tratamiento, se optimiza, y el que no tiene, entonces sí hay que buscar otras etiologías y otros tratamientos, de nuevo alergia, tabaquismo, abuso de voz, contención de las cuerdas vocales, goteo postnasal y de manera muy importante, como ya se los había dicho, buscar hipersensibilidad laringea que responde a tratamientos como la gabapentina. Estas son entonces las necesidades que tenemos. Necesitamos mejores estudios de diagnóstico. Me parece que seguir intentando con pH impedancia no nos va a traer cuenta. La laringoscopía no creo que podamos aumentar la especificidad. El RESTEC, esa sondita tampoco nos ha servido. Yo lo que le veo más futuro es estudios modificados de pepsina salival. Tenemos optimismo y esperanza de que esto nos ayude, y también hacer estudios controlados en pacientes con características más claramente delineadas. Enrolarlos nada más si tienen reflujo comprobado, porque si no, la muestra queda contaminada con pacientes sin reflujo y por supuesto no van a responder a terapias para reflujo si no tienen esta enfermedad. Muchas gracias.